Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿No? Buenas tardes. Bueno, espero que estén muy bien, que estén disfrutando, ¿no? O hayan disfrutado de sus vacaciones y que hayan empezado, ¿no? A confeccionar el registro de asistencia. Sí, ustedes recuerden, yo siempre lo voy a recalcar todas las veces que tengamos clase, que ese registro es el final práctico, ¿sí? Y que ustedes, una vez que rindan el final teórico, integrador de todos los temas, van a entregar, van a enviar la confección del registro de asistencia que ya hemos realizado, ¿no? Y que hemos finalizado la semana pasada, ¿sí? Nosotros ahora, si ustedes recuerdan, iban haciendo el seguimiento del cursado, vimos en su momento, hablamos de las funciones que ustedes podían llegar a tener, ¿no? Cumpliendo esta función. Y hicimos una subdivisión, hablábamos de una función administrativa, pero yo le he colocado de asistencia, donde ya la hemos concluido, ¿verdad? Conociendo, en realidad, todos los documentos, ¿no? La confección del registro. Ahora nosotros vamos a ver la función disciplinar, ¿sí? Así ustedes ya conocen las dos funciones que pueden desarrollar y nos quedaría analizar, ¿no? La función que dio lugar, como yo siempre les he comentado, a que ustedes se llamen auxiliares docentes, que es justamente la función de acompañamiento, ¿no? Pedagógico, de contención social, decimos, ¿no? Y vamos a ver los tiempos, ¿sí? A mí me encanta ir viendo el calendario, no el cuestionario, para que llevemos un orden, ¿sí? Hoy es 13, nos queda, bueno, hoy el 20, el 27, ya tenemos de febrero 3 clases, y de ahí vamos a tener en marzo el 6, vamos a tener el 13, vamos a tener el 20 y yo diría, y nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque tenemos entre el 20 y el 27, ya sería nuestro final, ¿sí? Vamos a llegar con los temas de manera correcta, así que no habría complicaciones en ese caso, ¿sí? Hoy vamos a tratar de hacer 2 por 1, ¿sí? Vamos a ver la función disciplinar, que no es demasiado extensa, y yo les voy a comentar la otra función que ustedes bueno, han querido realizar este curso, que es justamente la de secretario, ¿sí? Pero yo siempre remarco que es la de secretario de oficina del alumno, no la de secretario escolar, porque ni ustedes ni yo podemos cumplirla si no estamos designados desde el organismo bueno, que ha registrado a todas las personas que cumplen esa función, ¿sí? Bueno, vamos a detenernos en la función disciplinar en un primer momento para que no tengamos, bueno, diferencias y además, a partir de este tema, ustedes van a tener ya un cuestionario para desarrollar, ¿no? Para cumplir, porque el último que tuvimos fue el de asistencia, que fue el año pasado. Todavía durante este tiempo no hemos desarrollado ningún cuestionario porque estábamos en la elaboración del registro, ¿sí? Bueno, el último cuestionario fue con recuperatorio, ¿no? El 23 de diciembre, ¿sí? Bueno, no hay ningún problema. Confeccionamos en este último tiempo el registro, ya está listo para que ustedes puedan transcribir o puedan tipear toda la información, ¿sí? Bueno, vamos a analizar la función disciplinar. Esta función disciplinar es la que a ustedes les va a permitir poner orden, vamos a decir, poner orden
en ese curso, en la institución donde ustedes cumplan sus actividades, ¿no? Porque nosotros acá, el fin que tenemos es que nuestros alumnos cumplan un régimen de convivencia que ya fue establecido y firmado por, bueno, por los tutores, porque normalmente cuando se inscribe a los alumnos, que lo inscribe el secretario de oficina del alumno, él es el encargado de entregar a los tutores un régimen de convivencia que ya está establecido por la institución, donde allí va a haber una serie de ítems que pueden estar conformados por el uso correcto del uniforme, ¿sí? Si la institución tiene varios tipos de uniforme, tal vez aquel que es informal como aquel que es de gala, que se sabe decir, también bueno, los horarios, ¿sí? Los horarios de ingreso, como los de egreso, distribuidos si es un colegio tal vez técnico o no, ¿no? Que normalmente los técnicos tienen una extensión horaria y ingresan mucho más temprano en ese caso. Luego también van a estar establecidos los horarios de tal vez actividades que el colegio brinde, ¿sí? Como justamente es educación física o los talleres que se brinden. Fíjense acá, ¿no? Que en esta función administrativa y disciplina que hemos mencionado, ustedes van a aclarar, van a contar el primer día de clase que ustedes ya están trabajando, cuáles son las normas de convivencia adoptadas por la institución. Más allá que seguro los papás lo han comentado en su hogar, ¿no? Para que tanto el alumno como los tutores estén informados de aquello que la institución está solicitando. Supónganse que sus alumnos tengan tal vez una disputa o tengan tal vez una diferencia con algún compañero o tal vez realizan una rotura de algún material de la institución. Aquí el alumno va a tener su derecho a defensa, decimos, no podemos acusar así porque sí nomás, sino que tenemos que manejarnos justamente con la verdad, ¿sí? Más, y en este caso hay dos partes, donde nosotros como auxiliares docentes no tenemos partida por ninguna de las dos partes, sino que tenemos que considerar aquello que es verdad, ¿sí? Entonces, les vamos a dar la posibilidad que cada uno dé su versión, ¿sí? Y aquí actúan los directivos, que puede ser en su representación el rector o puede ser en ese caso un vicerrector, ¿no? ¿Quiénes son los que van a tener en este caso una conversación que es en una primer medida tratando de que ellos reflexionen sobre ese mal actuar? Y se hace un llamado hacia la madre, padre o tutor, quien es la persona que se hace cargo del alumno, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros aquí vamos a tener esa reunión, vamos a escuchar la versión de cada uno y lo más importante es que logremos, ¿no? Que los alumnos se hagan cargo, decimos, ¿no? De aquello que hicieron, ¿sí? Y lo que buscamos es que puedan reparar ese daño, ¿sí? Tal vez fue con algún compañero, en mi caso, yo tuve un tiempo, ¿no? Un grupo de alumnos donde yo ingresaba en el segundo módulo y ya mi auxiliar docente me había estado mencionando que en el primer módulo ya habían tenido una serie de problemas, ¿sí? Pero que habían tratado de subsanar. Bueno, yo ya entré con previo aviso, digamos, ¿no? Bueno, pasamos el tiempo, saludamos, empezamos a trabajar, ¿no? Y uno de ellos nuevamente empezaron con la disputa.
En el momento que estábamos distribuyendo el material, ¿no? Uno de ellos le da un manotón, ¿no? Una piña, justamente en los anteojos del otro. Imagínense esa situación, ¿sí? Lo que implica que se rompan, ¿no? Los cristales de los anteojos, que pueden introducirse vidrios, ¿no? En los ojos. Bueno, nosotros acá hicimos el llamado, primero el llamado de atención mío, veíamos la sangre, llamamos al preceptor, llamamos al servicio de atención médica, ¿sí? Y aquí fueron, ¿no? Los dos alumnos hacia dirección, una vez que el alumno haya podido ser atendido, y se citó en el momento a los padres, ¿no? Porque aquí había que tomar la determinación de si el alumno iba a ser trasladado hacia un centro tal vez de alta complejidad, ¿no? Para ser atendido por el tema de su visión. Bueno, aquí se utilizó varios medios que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Pero fíjense que nosotros vamos a tener varios tipos de cuadernos, de formularios, decimos de documentación, que utilizamos para estos momentos, ¿sí? Y uno de ellos es este, un cuaderno de apercibimiento, ¿sí? Y de firmas que mencionamos. Aquí, fíjense, justamente se van a asentar los distintos llamados de atención que, bueno, hayan tenido los alumnos. Las observaciones, porque ustedes, en ese caso, supónganse, en el recreo vieron que hubo una pequeña diferencia con el próximo alumno, y, pero no pasó a mayores. Entonces, eso queda también marcado como una observación, que hay un roce entre ellos, donde nosotros necesitamos hacer, por supuesto, una mirada tal vez más, más profunda, más agudizada. Y aquí también vamos a tener la firma de ellos, cuando realizan estos disturbios, o tal vez el alumno no deja dar clase, o tal vez el alumno esté copiando en clase, ¿sí? Y esto se deja registrado, ¿no? Para que tanto la institución como los tutores sepan el actuar del alumno. Los docentes también, ellos son los encargados de confeccionarla en este caso y de, bueno, solicitar firmas de los alumnos, por supuesto. Aquí, fíjense, lo importante es que se lleve ese control del seguimiento y de la reincidencia, ¿sí? Donde aquí, si el alumno tal vez tiene varios llamados de atención, varias instituciones toman como medida que si pasados varios llamados de atención, va a ser trasladado al otro turno, ¿no? Dando una posibilidad de cambio de ese alumno. Fíjense que acá, pasado el momento, decimos, tenemos que solicitar al alumno un traslado, un pase, en ese caso, para otra institución. Normalmente esto sucede cuando el alumno ya tiene varias amonestaciones que volvieron hace un tiempo y que ha cometido, ¿no? Bueno, una falta bastante grave, ¿sí? Que ahora las vamos a ver cuáles son y que ustedes también van a tener la posibilidad de describirlas, ¿sí? Y, por supuesto, de observarlas, cuidando siempre al alumno, ¿sí? Al grupo de alumnado que ustedes están a cargo. Ustedes recuerden también que yo se los he mencionado, ustedes pueden tener dos cursos, ¿sí? Ya no pueden tener tres a cargo de ustedes solamente. Sí pueden tener dos cursos y hacer una observación. Del resto, tomar la asistencia, pero no con el registro de ese curso, sino solicitar a los alumnos que hagan un listado. Y cuando ya se presente el auxiliar correspondiente, él va a registrar tanto la asistencia en el registro como en el CINIR.
¿sí? Esos son todos los pasos que se deben desarrollar, ¿sí? Aquí fíjense que es muy oportuno que nosotros analicemos cuáles son esas faltas, ¿sí?, que ha cometido el alumno. Entonces, yo he decidido hacer una especie de descripción de las faltas leves, de las faltas graves, muy graves en ese caso, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a ver cuáles son las faltas leves, ¿sí? Son aquellas que van a afectar, por supuesto, el buen desempeño que tiene el alumno, ¿sí? A través de la mala conducta, ¿no? Las malas actitudes que está teniendo, ¿sí? Y que aquí nosotros tenemos que considerar que si ya tenemos ese alumno que tiene como costumbre, tal vez, o no vamos a decir costumbre, el hábito, ¿sí? De interrumpir clase, o tal vez decimos molestar, ¿no? De interrumpir la jornada de atención de los alumnos. Nosotros acá, fíjense, lo que nosotros buscamos que se conserve esa armonía, ¿no? Y la convivencia. Que la convivencia tiene que ser pacífica, que más adelante vamos a ver específicamente la convivencia, que es un tema que corresponde a la parte de acompañamiento, donde ustedes van a hacer que los alumnos tengan una convivencia sana. Más de que ustedes me dirían, bien, pero los alumnos son indisciplinados. Bueno, pero ustedes están para corregir esas conductas. Fíjense que acá los estudiantes que van a mostrar este tipo de conductas, ¿sí?, pueden tal vez hacer caso o pueden convertirlas en una actitud tal vez un poquito más grave, ¿sí? Donde acá nosotros no podemos dejar que el alumno siga en este proceso, ¿sí? Porque, bueno, no es lo correcto. No podemos ser, bueno, permisivos, sería tal vez la palabra correcta, ¿sí? Pero vamos a ver qué pueda compartirles. Sé que se detiene por ahí la imagen un poquito, ¿sí? Pero continúa. Lo bueno es que pueda yo compartirles a ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Fíjense aquí, van a poder ver algunos ejemplos, ¿sí?, que yo les he colocado de faltas leves, ¿sí? Fíjense, las vamos a ir viendo, son varias. Yo he colocado las más importantes porque pueden ser otras más. Tenemos incumplir las normas establecidas. ¿Por qué? Acá ya hubo un régimen de convivencia firmado y los alumnos no lo han cumplido. Puede darse. ¿A través de qué? Fíjense, molestar en clase, cuando se están realizando trabajos en grupo o el alumno está copiando en las evaluaciones. La acumulación también reiteradas de tardanzas injustificadas, donde ustedes ya tienen ese régimen que yo les he comentado, ¿no? Que toda institución tiene un régimen de asistencia que puede variar, ¿no? Ustedes van a tener el propio cuando trabajen en una institución. Fíjense que también pueden incumplir con las tareas o actividades asignadas, donde tal vez el docente los instruyó para que lleven adelante un experimento, por decirlo, ¿no? O ustedes les han solicitado que hagan cierta actividad y ellos no la cumplen, hacen todo lo contrario. Bueno, ocasionando daño, en este caso en el colegio, bueno, o alguna pelea entre pares. Acá también fíjense, la inasistencia injustificada a clase, ¿sí? Eso también ustedes tienen que dejar muy, muy claro cómo va a ser la forma de trabajo que ustedes van a implementar en sus cursos. Y también tenemos cuando ustedes solicitan la asistencia obligatoria a determinadas actividades que ya fueron programadas,
y no asisten. Bueno, aquí también, ¿no? Acá es una falta, bueno, no gravísima, pero no ha cumplido, ¿sí? Poder decirles, a ver, tenemos la asistencia a un desfile, donde ya estaba asignado cierta cantidad de alumnos de curso que iban a estar presentes ese día, y no lo hacen. Bueno, hay una falta leve. Asistir a la institución con la vestimenta inadecuada, ¿no? No uso correcto del uniforme, que ya estaba establecido en el régimen de convivencia. Dañar los materiales, tal vez de trabajo, ¿no? Los recursos que la escuela implementa para dictar clases, ¿sí? Los pupitres, bueno, las ventanas, ¿no? Ocasionen algún daño. No devolver el material prestado, normalmente los libros, las computadoras, por decirle, ¿no? Que les presten las instituciones y ellos no las devuelvan. Al cerrar la jornada educativa, ¿sí? Bueno, eso también es una falta que no corresponde. Y ustedes pueden acá mencionar a los alumnos cómo debe ser el actuar correcto. Aquí vamos a tener tal vez una diferencia, ¿no? Cuando hablamos que ellos traen algún dispositivo, decimos un celular o una tablet, ¿no? Que no, la escuela no lo permite. Bueno, también, en ese caso, va a haber en ese régimen de convivencia establecido el uso en qué momento o va a ser reglamentado por un docente. Y que acá, si ya está firmado por los tutores y fijado por ustedes, es una falta leve, ¿sí? Ahí ustedes, cuando estén ejerciendo, van a observar diferentes faltas, ¿sí? Después acá, fíjense, vamos a ir a las faltas graves. Bueno, acá ya no van a afectar simplemente, que decíamos hace un ratito, a la parte educativa, a la parte intelectual, sino que nosotros acá ya vamos a tener alumnos que han ocasionado algún daño a otro compañero, que ya el régimen ya estaba fijado, ustedes cuidan esa disciplina, ¿sí? Entonces no puede ocurrir, ¿sí? Y acá la institución tiene que tomar las medidas necesarias, dependerá aquí. Antes no teníamos, o hasta el año pasado no estaban las amonestaciones. Desde el año pasado en adelante ya están vigentes nuevamente, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es cuidar la integridad y el bienestar de los alumnos. Ay, a ver, va bien. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? A ver. Hola, hola Natalia, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Me alegro de escucharte en ese caso. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? ¿Estás ocupada? No, no quiero molestar. ¿Ves? Si no sé si podés hablar, decime o escribilo. A Hola, ver, profe. ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Estamos acá Qué bien. lindo, ¿cómo pasó las vacaciones? Y bueno, pasando, digamos, no hubo nada espectacular porque había cuestiones que solucionar para que den un buen fruto durante todo este año, así que fueron tranquilas, disfrutando el poco tiempo de descanso, vamos a Bueno, me decir. alegro, profe. Pero hubo, peor que no tengamos vacaciones, no, eso es lo positivo. Bueno, a ver, me alegra de verte. ¿Cómo Bueno, vamos, profe. cómo vamos con la confección del registro? ¿No? No sé si pudiste ver las clases, pudiste descargar el No material. las vi todavía, profe, no las vi todavía. Bueno, eso si podés, ¿no? Míralas, porque justamente ahora les decía que la confección de ese registro que terminamos la semana pasada,
ustedes lo van a entregar, ese registro confeccionado, cuando rindan el final allá, que estábamos hablando como el 20 de marzo aproximadamente, que ya falta poco ya, y que está, en el registro está cargada toda la información, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer, si han decidido hacer un registro digital, bueno, descargar los documentos que están en Word y copiar o tipear toda la información que nosotros bueno, que hice o que les he compartido cuando teníamos la clase, ¿sí? Hay que hacer Están un todos. trabajo, hay que hacer un trabajo. Sí, 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 sí. Ese lo vas a tipear y transcribir toda la información que era. Nosotros hicimos el registro, ¿no? Sí, Y yo les decía que nuestro registro consta de 4 partes. Datos, silenciar porque escucho un ruidito. Ah, ahí está. Bueno, ahí te voy a decir, yo menciono, me permite, no me permite que le no importa, estamos no importa. Ese registro le decía que consta de 4 partes. Uno es la carátula, otro es la planilla donde están los datos personales del alumno. Yo les dejé todo el listado, está todo. Son aproximadamente 33 alumnos donde ustedes van a crear, en ese caso, todos los demás datos, ¿sí? Nosotros hicimos un curso de tercer año, de segunda división, que tienen toda la información, está en el campus, ¿no? Y de allí es el mes de mayo, donde yo les enseñaba a confeccionar ese registro, utilizando los colores legales que nosotros vamos a transcribir nuestros alumnos con cuando ustedes supone que el alumno a ver, no te aviso que iba a faltar, pero que el alumno tenía que asistir al médico. Entonces, esa es una asistencia justificada porque se ha presentado después del horario. Puede ser. O tal vez no presentaron ningún certificado que pueda avalar esa asistencia. Entonces los colocamos dos. Van a ver, nosotros hicimos en varias simulaciones. Y después van a tener la tercera planilla, que es donde ustedes van a tener los datos de los tutores. Que lo van a crear de presente, domicilio, DNI, profesión. Eso queda por parte de ustedes. Yo les ayudo en confeccionar la asistencia. Ajá, y sacamos los porcentajes que nosotros han aprendido de asistencia, inasistencia y asistencia media, ¿no? Y nos tenía que dar tanto el porcentaje de asistencia como el de inasistencia del 100%. Si es así, está bien. Si no, hicimos en algún momento presentar el 20 de marzo. Esto auricular, me parece, ¿no? Ay, no te escucho nada. ¿No? ¿Cuándo lo vas a presentar? Ahora te digo. El 20, justamente hace un rato les decía, 20 de marzo, y el recuperatorio es el 27 de marzo. Tenemos tiempo. Esto lo empezamos el año
finalizado, ¿sí? Cuando finalizamos las clases ya estaba destinado todas las planillas y la semana pasada ustedes vean las clases grabadas y está el trabajo la confección, ¿sí? Bueno, profe. Y eso. Y yo hoy empecé ya la segunda función que ustedes van a cumplir, ¿no? Que es la disciplinar. En Bueno. eso estaba hoy, ¿sí? Bueno, Por eso profe. he escuchado que estaba hablando de leves, otras graves, y otras que son muy graves. No se puede silenciar, ese es el problema, que no me lo permite. No sé por qué no se puede silenciar. Es mucho ruidito tu auricular, me parece. No sé, no veo la silenciar. Bueno, no importa. Digamos que su sonidito en la forma de vamos a ver, espérate un momento. No me permite todavía. Bueno, no importa. Después de las clases van. No me permite por un minuto y medio. Te voy a enseñar. Ahí está, ahí está. Ay, buenísimo. Vos activalo cuando vos desees, ¿sí? Buenísimo, porque había un sonidito que después cuando veas la clase grabada iba a ser imposible de escucharla, ¿sí? Y te hago un resumen de lo que yo les estaba comentando, que retrocedo, ¿no? Que estábamos viendo la función disciplinar, donde yo les decía que aquí la función que ustedes tienen es, bueno, poner orden, ¿sí? Que hacer que se cumpla ese régimen de convivencia que ya habían establecido desde un principio, ¿sí? Y les contaba también que en el caso que el alumno cometa, ¿no? alguna falta en ese caso, nosotros no podemos tomar partida por ninguno, ¿sí? El alumno sí tiene derecho, decimos, a defensa, hasta que con nosotros conozcamos, ¿no? Realmente la verdad, y se va a tomar las medidas. La institución va a decidir, ¿no? Tal vez se hace una sanción, tal vez se colocan amonestaciones. O ya cuando es muy, muy grave, el alumno tiene que ser expulsado, ¿sí? Cuando hablamos de una expulsión ya es lo último, ¿sí? La última instancia que tiene el alumno, ¿sí? Pero si no, el alumno permanece con nosotros. Y yo les comentaba que íbamos a hacer una clasificación entre faltas leves, graves, muy graves en ese caso, ¿no? Y estaba contándoles los ejemplos de las faltas leves. Las faltas leves son aquellas que van a afectar, bueno, el desempeño, ¿no? O el buen desempeño del alumno, ¿sí? Y que aquí nosotros la función que tenemos justamente es prevenir. El alumno cumpla ese régimen que ya los tutores los han firmado de antemano, por supuesto. Y justo vos ingresaste cuando yo te estaba contando los ejemplos que pueden darse cuando vos cumplas esta función, ¿sí? Ahí, ahora sí vas a poder ver las imágenes que les compartía, ¿sí? Y vas a ver, estas pueden presentarse que una de ellas justamente no cumplan lo establecido, ¿no? Las normas que vos hayas fijado
de antemano y que la institución ya lo ha fijado también. Y mencionaba la acumulación reiterada de tardanzas injustificadas. Y yo me remontaba a la confección del registro cuando nosotros dijimos que las faltas injustificadas tenían que ser mencionadas al otro día, ¿no? Ya sea por el alumno o por los tutores. Aquí cuando nosotros decimos tardanzas, decíamos también en la clase grabada que vas a ver, el alumno tiene una tolerancia de 15 minutitos, ¿sí? Para llegar tarde. Y a partir de ahí vos vas a tomar la asistencia. Pasado ese tiempo, vos ya empezás a colocar medias faltas cuando el alumno ya ha excedido el tiempo y el alumno ya ha pasado los 45 minutos, 50 minutos y vos no sabés por qué el alumno ha llegado tarde, ya tenés que colocar, bueno, la falta, en ese caso, bueno, total. Y el alumno debe permanecer en la escuela. No lo podemos despachar, como decimos nosotros, ¿no? Tiene que quedarse en el colegio, cumplir el horario, ¿no? Y recibir las clases normales. Por supuesto que así tiene que ser. Pero aquí, si vos ves las clases grabadas también, yo les contaba el régimen de asistencias, que ese puede ir variando de colegio en colegio. Yo les presenté un régimen, ¿no? Donde hablábamos de las medias faltas, cuando vos ibas a colocar 2 faltas, ¿no? Y en el caso que los alumnos eh, tengan, supónganse, más que todo las chicas, ¿no? Una situación de embarazo, que hablamos. Ellas están totalmente justificadas con un certificado, ¿no? Que, bueno, que va a avalar esa circunstancia y el alumno no asiste, ¿sí? Como así también los alumnos domiciliarios. Todo esto está en el campus, así que si vos tenés la posibilidad de ver o leer el material, ahí lo vas a encontrar, ¿sí? Después les contaba que otros ejemplos pueden ser de que el alumno no cumpla con las tareas que vos como auxiliar docente has designado a ellos, o que los docentes también han impartido. Aquí también fíjense, la inasistencia injustificada a clase o actividades que ya fueron programadas. Y yo decía que una de ellas puede ser la participación de a un desfile o la asistencia a una clase en algún museo o en algún lugar donde ustedes fijaron esa asistencia y que el alumno debía recurrir a ese lugar y que ustedes iban a tomar la asistencia. Entonces ahí el alumno ya tiene una falta leve si no lo hace. Aquí también decíamos, si el alumno asiste con una vestimenta que no es la apropiada, no usa el uniforme. Pero si aquí hubo un régimen de convivencia firmado por los tutores, ya lo saben, no podría darse, ¿no? Que tal vez usen un uniforme informal o también utilicen el uniforme de gala, dependiendo de las situaciones que estén programadas en la escuela. Y si el alumno asiste con pantalones con roturas, suponete que con piercing, si no está permitido, ¿no? Aunque actualmente hay como una apertura, ¿sí? Que se permite tanto que los alumnos asistan con sus cabellos teñidos, no con piercing, porque no afecta el conocimiento, ¿no? Del alumno, pero hay instituciones que son bastante rigurosas. Depende, ¿sí? Eso ya lo van a manejar ustedes con ese régimen establecido. Después, dañar los materiales, les decía yo, que tal vez cuando ustedes llevaban un formulario, que lo vimos, ¿no? Donde ustedes cargaban todos los daños, o tal vez no, ¿no? Que es un medio
ustedes pueden comprobar o no que el alumno ha roto ventanas, puertas o tal vez el material didáctico, ¿no? Y aquí hay una manera de poder subsanar esos errores. Lo colocamos como un llamado de atención y solicitamos la presencia de los tutores, en ese caso. Y les decía que también puede ser cuando el alumno nos devuelve el material, puede ser, supónganse, computadoras o textos, ¿no? Que son de uso comunitario y que son de la institución, no son para llevar a sus hogares si es que no se lo han permitido. Esas pueden ser algunas de las faltas leves. Y aquí también nos vamos a detener en este caso en traer dispositivos que no fueron solicitados. El celular. El celular que trae muchos problemas, ¿no? Es una herramienta tecnológica muy buena, pero que también hace que los alumnos se desconcentren o hagan un uso indebido de esa herramienta, ¿no? Esto tiene que ser controlado, ¿sí? Si está permitido, cómo se va a utilizar, o si el docente no lo permite, ¿no? Tiene que estar reglamentado y firmado en ese caso bueno, por los tutores, ¿sí? Que no está permitido el uso durante las clases, durante los 80, los 70 minutos, el uso de ese dispositivo. Pero que puedan tal vez llevar esa herramienta, ¿sí? Es muy, muy útil. Después tenemos para ver también que vamos a continuar con las faltas graves en ese caso, ¿no? Que decimos cuando los alumnos dañan, ¿no? O cometen tal vez, en ese caso, un acto violento, ¿no? Cuando golpean a otro alumno, bueno, acá esto es una falta grave. Y después, ya fíjense cuando hablamos de las faltas muy graves, que son aquellas que van a afectar la integridad física, pero también afectan la parte psicológica y hablamos también de la parte sexual, ¿sí? Bueno, acá ya hablamos de una falta muy, muy grave, donde puede dar lugar a que el alumno, bueno, se tome unas medidas que sea expulsado o, en ese caso, que tenga una matrícula que es condicional. Vamos a analizar ese desempeño, ¿no? Durante determinado proceso y se toman las medidas necesarias, ¿sí? Porque no podemos tener alumnos que tengan esa conducta en nuestra institución, ¿sí? Y fíjense que para poder obtener esa matrícula que es condicional, que les estaba comentando, nosotros vamos a solicitar y vamos a tener un acta que es compromiso, que va a ser confeccionada por las autoridades de la institución, donde ustedes van a tener acceso. Por supuesto que tiene que estar presente el alumno y vamos a solicitar sí o sí la presencia de los padres, ¿no? Para que pongan conocimiento o tengan conocimiento de las actitudes que está teniendo su hijo y nos ayude, ¿no? A poder, bueno, manejar estas situaciones, poder educarlo, poder contenerlo, ¿sí? O tal vez en ese caso necesite el apoyo de un equipo, ¿no? Tal vez un psicólogo, ¿no? Que guíe ese acompañamiento. Esa matrícula, ¿no? De carácter condicional no impide que el alumno asista a la institución. El alumno tiene que seguir asistiendo a clase, como siempre, lo único que va a ser observado, ¿no? Todo su actuar va a ser tener un seguimiento, ¿sí? Y si el alumno vuelve a cometer una conducta que es grave, nosotros acá no tenemos otra salida que solicitar
la expulsión del alumno en ese caso, ¿sí? No hay otro medio porque no podemos poner en riesgo la integridad física de los demás compañeros, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas necesarias, ¿sí? Eso sí o sí lo debemos realizar. Y después vamos a ver también, vamos a continuar porque tenemos mucho para ver, con la función esta, que es la que va a dar lugar o la que dio lugar a que ustedes reciban este nombre eh, y tengan una revalorización, digo yo, de la función que ustedes tienen, que es la de acompañamiento y de rendimiento académico. Después vamos a profundizar mucho más, pero nos vamos a enfocar ya en aspectos que ustedes tienen que considerar, ¿no? Que tienen que trabajar, que tienen que inculcar, ¿sí? Esas las vamos a ver más adelante, que es convivencia, educación inclusiva, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos que el alumno tiene que ser totalmente motivado, ¿sí? Para asistir a clase, bueno, para cumplir, ¿no? Con los requerimientos que la educación necesite en ese caso. Esta función, fíjense que es muy importante y es la función que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y aquí también es importante que ustedes acompañen durante este proceso, porque aquí nosotros no solo hacemos un trabajo en cuanto a los conocimientos, sino también hacemos un trabajo en formar al alumno, para prepararlo para la vida, para la salida de ese lugar de contención que es la escuela, ¿no? Que salga a la realidad, en síntesis, ¿no? Entonces, nosotros acá hacemos un trabajo integral, acompañando, guiando, ¿no? Que el alumno esté listo, ¿no? Para desempeñarse como un ciudadano que decíamos en su momento, ¿no? Y que actúe de manera correcta como tiene que ser, ¿sí? Luego vamos a ver, en ese caso, un medio que implementamos, ¿no? Que es una pequeña libreta o un pequeño foliado, ¿no? Donde ustedes van a llevar un registro, ¿no? Aquí ustedes tienen los datos completos de los alumnos. Aquí también nos sirven para pasar las calificaciones parciales cuando todavía no tienen las notas o no está el cierre todavía de cuatrimestre, pero tienen unas notas que les pasaron los docentes porque hay tutores que necesitan esa información. Las tienen las que son parciales y ya las que son finales, como así también los promedios. Aquí también, fíjense, se puede transcribir las inasistencias y por supuesto que las sanciones también. Aquí, fíjense, aquí tenemos que firmar esas libretas por el director, por supuesto que sí, y verificar que la documentación es correcta, ¿no? Para luego ser confeccionada la libreta final, ¿sí? Que es la que se va a ser entregada a los alumnos para que las lleven a sus hogares. Aquí van a ver esta imagen que es un ejemplo de una libreta que hoy en día no tiene la estructura librito, ¿no? Como era antes, y tal vez esta deje de utilizarse dentro de un tiempo porque lo esperado es que utilicemos los medios digitales, que la escuela tenga una plataforma y que los alumnos tengan un usuario, una contraseña donde ellos puedan ingresar y poder observar la libreta, ¿no? El actuar que va a tener de manera cotidiana, ¿no? Todo en formato digital. Esta es la estructura, fíjense,
de un boletín de trayectoria escolar, que es la famosa libreta. Aquí en mi provincia, que puede ser la misma manera que tienen ustedes, trabajamos por cuatrimestres, ¿sí? Acá hablamos de un primer cuatrimestre y luego hablamos de un segundo cuatrimestre y tenemos una etapa, ¿sí? Donde el alumno tiene la posibilidad de recuperar los contenidos que no fueron totalmente absorbidos o tal vez no fueron aprobados. Aquí, fíjense, tienen, en este caso, una libreta que utiliza el profesor, que les sirve a ustedes para utilizarla de manera conjunta y verificar, comparar, ¿no? Con los docentes el desempeño que están teniendo. Aquí el docente va a tener el listado, por supuesto, de los alumnos con los datos, ¿no? Ya distribuido con nombre, por supuesto, la materia que tiene a cargo, el curso, división, y se confeccionan después las libretas de clasificaciones. Luego también el profesor tiene la obligación de completar esas planillas con las notas para que ustedes puedan cargar las libretas, ¿sí? Antes eran por asignaturas, en su momento fueron con el nombre de un proyecto y hoy aquí en mi provincia se habla nuevamente de materias ya establecidas. O sea, de manera individual sería la forma. Depende la modalidad que tenga la institución. Aquí les voy a mostrar también otro medio que nosotros implementamos, ¿sí? Que es el registro anual de las clasificaciones. Acá el preceptor tiene una función fundamental, que es la de transcribir las notas, las calificaciones de todas las asignaturas aprobadas o todavía que el alumno no ha logrado la aprobación, ¿sí? Y que luego se va a dar lugar a que el alumno pueda lograr un apoyo, un acompañamiento. Aquí les voy a mostrar una fotito o una imagen sería de este tipo de documento. Ahí lo van a ver. Que acá tenemos la totalidad de todas las materias, ¿no? Y aquí van a ir colocándose todas las notas de cada materia que corresponda a cada uno de los cuatrimestres, ¿sí? Y aquí ustedes van a tener también el promedio anual. En este caso, estos documentos se trabaja de manera complementaria con el secretario de oficina, ¿sí? Que después cuando veamos al secretario de oficina les voy a volver a comentar y van a ver esta imagen porque ellos son los encargados de completar. Después nosotros tenemos que ver también el libro matriz. Es un elemento y un documento que nosotros sí vamos a utilizar y que nos sirve para constatar, en este caso, si el alumno está adeudando algún espacio curricular o tal vez no. El secretario de oficina del alumno que esté a cargo de la confección de este libro matriz, bueno, él tiene todo detallado porque luego se van a elaborar los analíticos, ¿sí? Y aquí fíjense que hay una figura que la tenemos que estudiar, que es el prosecretario, también lo utiliza. Luego se lo comento y profundizamos más ese tema, porque tenemos que conocerlos a ellos. Tienen unas funciones bastante marcadas, importantes y diferenciadas con el auxiliar docente.
sí o sí. Acá van a ver una imagen con el libro matriz, para que lo puedan ir observando. Aquí tienen, fíjense, este libro matriz está especificado con las materias, las notas que el alumno ha obtenido y están separadas año por año, ¿sí? Si el alumno adeuda materias, todo está registrado en este documento, ¿sí? Para, como dije recién, poder elaborar el analítico, ¿sí? Que hoy en día los analíticos tienen un tiempo de, bueno, de espera, ¿no? Los títulos hoy en día ya no se entregan más en formato papel, se entregan en formato digital, ¿sí? Eso se los voy a mencionar también más adelante. Y después nos queda ver, esperen un momentito, que podamos compartirles, que no me está permitiendo, como que se está deteniendo un poquito la imagen, estoy observando. Van a tener también el uso correcto, ¿no?, de los libros o documentos que tienen a cargo el auxiliar docente en ese caso. Hay una serie de obligaciones, ¿no?, que tiene el auxiliar docente y que nosotros tenemos que cumplirlas, por supuesto que sí, porque tenemos una persona que nos acompaña y nos guía, que es el jefe de preceptores, ¿verdad? Bueno, él nos va a guiar, nos va a ayudar en ese proceso, ¿sí? Que nosotros hagamos nuestro trabajo de manera correcta. Acá yo les he colocado las obligaciones que debe tener el auxiliar docente. Principalmente es que ustedes tengan conocimiento de la estructura, ¿no?, curricular, o sea, todos los espacios que formen cada uno de los cursos, las materias en ese caso. Esto, fíjense, adquirir capacidades para que puedan planificar cómo van a actuar sería, ¿no?, ante a determinadas circunstancias. Y también, fíjense, es importante que ustedes puedan planificar qué actividades pueden realizarse en el caso que los alumnos estén libres cuando los profes deban participar de actividades que son propias de la institución, ¿sí? Allí ustedes pueden permanecer o tienen la posibilidad de adelantar. Eso es muy, muy bueno. Hay un medio que se utiliza, ¿no?, que es propio del profe, porque ahí nosotros llevamos el control de los temas que se van dictando, pero que a ustedes les sirve también para comentar a los tutores que se presenten sobre en qué tema se va dictando, la fecha, que muchas veces es lo que les interesa a los papás cuando asisten, eso también es otra, hay que lograr que los tutores concurran, ¿no?, a observar, ¿no?, a saber, a informarse sobre la situación que tienen sus hijos en ese caso. Y ustedes, a través de este libro, que se llama Libro de Temas, pueden contarles cuáles son los temas que va dictando cada uno de los espacios curriculares. No sé si lo pueden ver, me parece que no lo pueden ver, no lo sé, creo que sí, creo que lo están observando, no todavía, ahora ahí me va a permitir o no, no lo sé, me figura que está ahí presentando, vamos a ver, está tardando un poquitito, ¿sí? A ver si lo permite, si no, bueno, lo van a ver después en la clase. No, ahí lo van a ver, creo que me va a permitir. Tiene una especie de tardanza para ver las imágenes, pero creo que lo ven. Demos un tiempito,
si lo puedan observar. A ver, creo que va llegando, va muy lentito, pero lo van a poder ver. Ahí está. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? De las obligaciones. Pero yo les quería mostrar también del libro matriz, del libro de temas, no el libro matriz, que ya les comenté. El libro de temas. Este libro de temas para ustedes es súper útil, como les dije, es para ser completado por el docente, pero ustedes tienen esa función de poder comentar a los tutores. Y ahí ya finalizamos por hoy. Este tema se los voy a dejar habilitado para que ustedes puedan ingresar, puedan ver el tema. Y nosotros la próxima semana ya tendríamos que tener un pequeño examen, ¿sí? Así que vayan leyendo este tema para ser evaluado el próximo fin de semana. Ahora se los dejo habilitados, ¿sí? Ahí van a observarlos ustedes como función disciplinar, ¿sí? Ahí voy a poder ingresar nuevamente, no me lo permitía, pero ahora ingreso y les habilito, ¿sí? Y ustedes pueden hacer la lectura, la mirada, ¿no? Del campus, eh, y por supuesto vayan elaborando el registro, ¿sí? Porque si no hay entrega de registro, no hay aprobación del curso, ¿sí? Más allá de que hayan realizado todos los cuestionarios durante el tiempo de cursado, ¿sí? Tanto del año pasado como estos 2 meses que quedaron para finalizar el curso, ¿sí? Bueno, ahí les dejo habilitado para que hagan la lectura y la semana que viene hay un cuestionario para rendir. Y la próxima semana ya empezamos el módulo 6, ¿sí? Que es el módulo de el otro acompañante, ¿no? Y la función que ustedes pueden tener, que es la de secretario escolar, ¿sí? Bueno, me voy, ¿sí? Los veo la próxima semana, ¿sí? Si pueden estar en vivo, mucho mejor, y si no, bueno, los espero verlos en algún momento, ¿sí? Nos vemos, muchas gracias.